Buenos días para todas. Buenos días desde Colombia. Bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro curso Historia del Cristianismo desde las mujeres, los márgenes, los silencios. Hace 8 días que iniciamos, pues ya hicimos una breve presentación de Carmiña, que es la coordinadora y responsable de este curso tan interesante. Hay algunas personas que hoy llegan, que no pudieron llegar el primer día, pero pues la biografía de Carmiña está en la red, la pueden consultar si alguien quiere profundizar. De todas maneras, Carmiña, pues recordamos, tiene un amplio recorrido como teóloga y ha escrito muchos textos y libros en relación a las mujeres, la teología, el feminismo y la Biblia. Entonces, la que desee profundizar en sus trabajos puede consultarlos en el blog personal de ella o también en la internet que aparece citada en diferentes espacios. Esta es nuestra segunda sesión. Temo que se nos va a hacer muy corto, Carmiña, este curso. Tanta información tan interesante que nos estás develando a muchas sobre la historia de las mujeres, la participación de las mujeres en el cristianismo. El próximo sábado terminaremos, así que ojalá podamos estar todas y vamos a continuar después de estas 3 sesiones que hacen parte de la Cátedra Popular de Teología de Espiritualidad. Entonces ya les hemos invitado a que se inscriban a esa continuidad de la cátedra con nuestro correo tejiendosororidades3@gmail.com. Bueno, entonces nos faltan bastanticas. Hace 8 días estuvimos casi 70, 80 personas, ya estarán llegando. Pero la Casa Cultural Tejiendo Sororidades se distingue por la puntualidad en sus actividades. Así que bienvenidas todas. Más adelante les informaremos cuando subamos estas exposiciones a la red. ¿Sí? Les estaremos informando para que las puedan repasar o las que se perdieron la primera sesión. Por correo les enviaremos la información. Bienvenidas, Carmiña, bienvenida. Bueno, gracias Yuli por este saludo y presentación. Entonces, continuamos nuestro trabajo que está diseñado en 3 sesiones sobre la historia del cristianismo, o por lo menos algunas pinceladas de la historia del cristianismo desde los márgenes, desde los silencios, desde las mujeres. La vez pasada estuvimos mirando los primeros siglos del cristianismo y entonces de allí arrancamos para mirar nuestra sesión de hoy, una larga edad media, la titulamos. Bueno, entonces, como decíamos, estábamos desde la perspectiva miradas a la historia del cristianismo desde las mujeres, los silencios y los ocultamientos. Vamos a entrar al tema de hoy que hemos titulado Una larga edad media. Hay que hacer una afirmación como punto de partida. A pesar de que los libros de historia lo niegan o lo ignoran, las mujeres hemos construido iglesia, tradición, cultura y espiritualidad. Esa construcción la hemos realizado a lo largo de los 21 siglos del cristianismo, mirado, digamos, desde esa perspectiva en que estamos. El cristianismo, por supuesto, las mujeres también hemos construido tradición, cultura y espiritualidad por fuera del cristianismo. Vamos a mirar luces y sombras en ese desarrollo, en esa historia, cosas que nos han iluminado y dolores que tenemos todavía grabados en el alma y en el conjunto.
A la vez pasada planteé cómo es necesario hacerle preguntas al pasado para que a partir de esas preguntas construyamos la memoria y la historia. Esta vez quiero insistir en la necesidad de que introduzcamos, por favor, apagar los micrófonos. Esta vez quiero insistir en la necesidad de que introduzcamos el concepto de género en la perspectiva histórica. John Scott, en su libro Género e Historia, cita a 3 historiadoras norteamericanas que plantean: estamos aprendiendo que el hecho de escribir sobre las mujeres a lo largo de la historia implica a la fuerza, si se quiere abarcar la experiencia personal y subjetiva de estas, además de sus actividades públicas y políticas, una redefinición y un ensanchamiento de las ideas tradicionales sobre la significación histórica. Es decir, hay que remirar el significado mismo de la historia, el significado mismo de los hechos históricos. No resulta excesivo sugerir que una metodología de este tipo, es decir, una metodología en la cual hemos introducido el concepto de género, aunque parezca indecisa en sus comienzos, puede implicar no solo una nueva historia de las mujeres, sino también una nueva historia. Esto lo citan, esta es una cita de Mary John, Ann Gordon, Nancy Strong en su artículo El problema de la historia de las mujeres. Entonces, sintetizando, se trata de entender que introducimos el concepto de género en la historia. Y la introducción de ese concepto de género nos significa reconstruir la historia y muchas veces plantear una nueva historia. Bien. Con el paso de los años, y sobre todo de los siglos, el cristianismo, que inicialmente fue, como decíamos hace 8 días, una contracultura, se fue adaptando al medio social en que crecía. Se fue asimilando, perdiendo así su primera fuerza, el primer amor del que habla el Apocalipsis. Surgen entonces 2 realidades que van a ayudar a retomar esos síntomas, esas características de contracultura que tiene el cristianismo. Esas 2 realidades y conceptos son el desierto y el monasterio, como lugar de atracción y sobre todo como lugar de resistencia. El origen de la vida monástica es la resistencia. Eso es una cosa que no podemos olvidar porque luego se degenera mucho, se replantea de otras formas. Entonces, el desierto nace hacia finales del siglo III, el monasterio nace casi simultáneamente en el siglo IV. Ambas realidades, ambos conceptos nacen, ambas vivencias nacen como una alternativa, una posibilidad para quienes desean un seguimiento a Jesús estricto, un seguimiento a Jesús radical. Los cenobios y las grutas del desierto poco a poco van reemplazando a las casas urbanas en las que se desarrolla la iglesia doméstica,
y en la que tempranamente algunas mujeres vírgenes o viudas inician una vida en común. Las madres del desierto y las primeras monjas nos dejan su palabra como testimonio de su búsqueda espiritual. Y aparecen nombres como Fabiola, Sinclética y Macrina, que van construyendo una tradición y un magisterio espiritual propio. Hay que insistir en que simultáneamente con los padres de la iglesia y simultáneamente con los padres del desierto, aparecen y están desarrollando su vida y diciendo su palabra las madres del desierto. En medio de todos esos nombres, rescatamos el de Fabiola, Sinclética y Macrina, porque van delegándonos una tradición y un magisterio. Varias patricias romanas ponen sus fortunas al servicio de estas nuevas formas de vida y donan sus bienes a los pobres. Aquí tenemos una imagen de lo que podría ser un cenobio, que es una especie de construcción primitiva en una gruta del desierto, en la cual se agrupan o dos, tres personas, tres mujeres, o eventualmente hombres también, para vivir esa radicalidad, o en la que muchas veces vive una sola persona aislada en recogimiento y en radicalidad. Y esto podríamos considerarlo los primeros monasterios que están pues construidos sobre el mismo material del desierto y luego van adquiriendo otras formas y otros desarrollos. Egeria, la viajera del siglo IV, nos da su testimonio sobre estos caminos de la iglesia. Egeria es una cristiana del territorio hispano, de la Gran Hispania, de Galicia, que en el siglo IV de esta era decide hacer una peregrinación a la Tierra Santa, a los lugares bíblicos. Y entonces ella deja escrito uno de los primeros largos libros cristianos de mujer, que se llama El itinerario de la Virgen Egeria. Allí nos dice, allí, junto a la Santa Iglesia, no hay más que innumerables monasterios de hombres y mujeres. Allí encontré a una muy amiga mía, de cuya vida todos daban testimonio en Oriente, la santa diaconisa llamada Martana, a la que yo había conocido en Jerusalén, a donde ella había ido movida de devoción. Ella es la que dirigía los monasterios de las apostatisas o vírgenes. Al verme ella, ¿podría expresar yo por escrito cuál fue su alegría o la mía? Entonces, a propósito del encuentro con una amiga que tuvo Egeria, ella nos deja como testimonio que hay innumerables monasterios de hombres y mujeres. Bueno, entonces estos monasterios, estos cenobios, digamos, cierran un ciclo del cristianismo, un ciclo que ya culmina con la institucionalización, pero que entonces introduce nuevas formas de radicalidad, nuevas formas de experiencia. Y con estas realidades entramos a lo que llamamos la Edad Media, lo que la historia ha denominado siempre como Edad Media, que es una larguísima temporada. Paul Tillich, en un libro muy interesante que recomiendo a quienes quieran profundizar, que se llama Pensamiento Cristiano y Cultura en Occidente. Paul Tillich, Pensamiento Cristiano y Cultura en Occidente.
propone 4 divisiones para acercarse a la Edad Media. Primero habla de un periodo de transición. Esas 4 divisiones las señala cada una de 4 siglos. Entonces, primero el periodo de transición de la Edad Antigua a la Edad propiamente media. Esto nos lleva de los años 600 al año 1000. Un segundo momento, la Edad Media temprana, que va del año 1000 al año 1200. Posteriormente, el tercer periodo lo denomina él la Alta Edad Media, que va del 1200 al 1300. Fíjense que se va cortando de 400 a 200 a 100, es decir, de 4 siglos a 2 siglos a un siglo. Y finalmente la Edad Media tardía, que él ubica entre 1300 y 1450. En estas 4 etapas marcadas por Paul Tillich en su libro Pensamiento Cristiano y Cultura en Occidente, encontramos rasgos comunes y encontramos también rasgos específicos de cada una. Y entonces entramos al primer grupo de mujeres que voy a señalar, porque está claro que no podemos cubrir 6, 8 siglos, 10 siglos con todo detalle cada uno, sino que vamos a mirar, vamos a dar unas miradas concretas, especialmente sobre los grupos que han sido significativos en este transcurso. El primer grupo que he elegido para profundizar es el de las madres mozárabes. ¿Qué es eso de las madres mozárabes? En el territorio de Hispania, que corresponde a la península ibérica, el cristianismo desde los primeros siglos adquiere un gran desarrollo y se extiende por todo el territorio hispano. Entonces, ¿qué ocurre? Estando muy extendido y muy asentado el cristianismo en este territorio, en el 711 los árabes invaden el sur de la península ibérica. Se instalan en ella, dominan en ella, derrotan a los habitantes iniciales, los marginan, los derrotan, e inician una campaña masiva, una campaña agresiva de difusión del Islam y una permanente exigencia bajo amenazas de conversión de los cristianos a la nueva religión. Ante este hecho, surgen diferentes respuestas. Algunos cristianos reniegan de su fe. Otros, muchísimos, huyen del territorio que está invadido y huyen hacia el norte. Entre ellos, muchísimos clérigos. De alguna manera, quedan en el territorio invadido unas pocas comunidades en resistencia. Comunidades que además de alguna manera se les puede considerar abandonadas a su propia suerte. Porque la figura del clérigo, que era quien acompañaba ya claramente en este tiempo, va a ser mucho más visualizada, mucho más perseguida, y esto hará que muchos de ellos se conviertan falsa o realmente no sabemos al Islam, o que huyan hacia territorios no dominados por el Islam.
Entonces quedan unas pocas comunidades en resistencia y a estas comunidades situadas en el sur de la península ibérica, el sur de lo que hoy es España, se les denomina comunidades mozárabes. Son comunidades cristianas, pero son comunidades mozárabes porque están ubicadas en este territorio. En este conjunto y en estas comunidades surgen, por supuesto, agrupaciones de mujeres o comunidades y monasterios de mujeres que empeñan su vida y su trabajo en el apoyo a estos cristianos en resistencia. Y se niegan estas mujeres, que son también hombres, pero vamos a focalizarnos en las mujeres. Se niegan estas mujeres a aceptar la política omeya. La política omeya es una política de abandonar la fe cristiana y de convertirse al Islam. Estas mujeres, hay unas mujeres que se niegan a ello y empeñan su vida y su palabra y su trabajo en apoyo a las comunidades de resistencia a esta política. Estas mujeres, estas comunidades van a jugar un papel definitivo, importante, en la continuidad de la iglesia, porque de otra manera, si estas comunidades no hubieran existido, habría habido tierra arrasada por parte del Islam. Entonces estas comunidades en condiciones de persecución y martirio van a ser definitivas en la continuidad de la iglesia. Podemos detenernos en algunos nombres significativos de estos monasterios, por tanto de estas madres mozárabes. El primero de ellos, quizás el que ha trascendido más, el que ha trascendido más, es el monasterio de Cuteclara. Como varios de estos conjuntos, de estos cenobios, en este contexto, el monasterio de Cuteclara es un monasterio dúplice. ¿Qué quiere decir eso? Dúplice quiere decir que en él habitaban un conjunto de hombres y un conjunto de mujeres, con algunas separaciones claras, pero era monasterio dúplice, es decir, monasterios de hombres y mujeres en colaboración, en cercanía, en vecindad. Inclusive algunas familias también. Entonces el monasterio de Cuteclara es un monasterio amplio, abierto, dúplice, de monjes y monjas y de algunas familias. La madre Artemia fue durante mucho tiempo la abadesa o la directora o la priora del monasterio de Cuteclara, y ella se conoció y pasó a la historia como la ama de Cuteclara. Su vida es una vida muy larga. Siendo muy joven, siendo adolescente, fue dada en matrimonio. Los matrimonios antes, sabemos, se arreglaban y mucho más a lo largo de toda la Edad Media. Fue dada en matrimonio, siendo adolescente, a un musulmán de Sevilla. Pero este musulmán, su esposo, respetó la religión cristiana de Artemia y le permitió además educar a sus hijos en el cristianismo. ¿Qué pasa? Queda viuda muy joven. Y esos acontecimientos de esa época nos hacen pensar, desafortunadamente, en lo que está pasando en estos días en Afganistán con los talibanes. Cuando la madre Artemia queda viuda y queda bajo la autoridad y se supone que el resguardo de su cuñado. Este cuñado no respeta la práctica que había tenido su hermano, sino que le arrebata a sus hijos.
y ante la negativa de ella de convertirse al Islam, la expulsa de su hogar. Artemia queda entonces sin hijos, muy joven, y profesa como monja. En otras épocas de la iglesia es bastante corriente que viudas o casadas, separadas, profesen como religiosas. La madre Artemia profesa como religiosa y muy pronto es elegida madre de la comunidad. Es elegida madre de la comunidad, por supuesto, por su liderazgo, por su fortaleza moral, por su camino espiritual. La madre Artemia era mujer de pocas palabras y todo lo ejemplificó con su vida. Siempre palabra dicha, palabra vivida. Da mucha libertad a sus monjas para que cada una de ellas realice su vida según sus propios talentos. Otro monasterio igualmente significativo fue el monasterio de Tábanos. Quizás uno de los cenobios más importantes de la Sierra Cordobesa. Seguimos en el sur de lo que es hoy España. Este monasterio de Tábanos debe su celebridad a la dirección de la Madre Isabel, que apoya el crecimiento espiritual de las monjas y sobre todo las impulsa y les apoya en su desarrollo artístico. Tenemos entonces la Madre Artemia, la Madre Isabel. Una de las alumnas de la Madre Isabel, Columba, se enfrenta a Muhammad, quien la ejecuta en la plaza pública como ejemplo en septiembre del 853. O sea, estamos realmente en una situación de peligro, en una situación de persecución, y Columba es ejecutada, como tantas veces ocurre en la historia, a lo largo de la historia, es ejecutada para, no solamente en ella misma, para castigarla a ella, sino para prevenir otras rebeldías como ejemplo, como paradigma. Tenemos un monasterio en esta época, no responden digamos, a la idea del monasterio tardío, ¿no? Pequeña construcción, casi siempre adosada a un monte. El monasticismo o la opción por la vida monástica atraviesa los siglos de la iglesia, por supuesto, hasta hoy. La iglesia en los núcleos urbanos se ocupa más de la vida público-política, pero algunos hombres y mujeres deciden aislarse y recogerse para dedicar su vida no a las realidades público y políticas, sino a las realidades del espíritu. Sin embargo, siempre va a haber o sobre todo muchas veces, respondiendo a ciertas personalidades, va a haber una relación dialéctica entre la vida urbana, político-pública y la vida espiritual, en el sentido de que desde los monasterios se van a confrontar ciertas prácticas público-políticas y se van a denunciar proféticamente. Los monasterios se mantienen entonces. Solo hemos oído muchas veces de los benedictinos y de los monasterios masculinos, pero los monasterios femeninos también. Los monasterios femeninos se mantienen como focos de espiritualidad y de cultura. Vimos cómo nacen en el siglo IV los monasterios como una opción de resistencia a la aculturación. Pero muchas veces con el desarrollo de los años, en la medida que nacen como resistencia, nacen independientes, autónomos frente a la jerarquía.
Pero con el desarrollo de los años y progresivamente van a ser captados y muchísimas veces sometidos a la autoridad episcopal. Vamos a detenernos en dos mujeres de la vida monástica que fueron realmente importantes. Hildegarda de Bingen, la primera, y Herralda de Humberburg, la segunda. Hildegarda de Bingen nace en el 1098 y muere en el 1179. Es decir, vive para su época un largo tiempo, entre el 1098 y el 1179. Benedictina, ingresa a un convento benedictino bajo la dirección de una abadesa muy niña, su familia. ¿Hay algún micrófono está encendido? Por favor, hay que apagarlo. Creo que Gabriela Ruiz tiene el micrófono encendido. Bien, entra desde muy niña al monasterio de Rompichberg. Es una mujer inabarcable, teóloga, música, pintora, científica, médica y reconocida por sus profecías como la Sibila del Rin. Para comprender la fuerza de su palabra, es necesario tener claro el contexto en el que se mueve Hildegarda. Es un contexto contemporáneo al de Bernardo de Claraval, quien expandió el Cister por toda Europa. Estamos en el siglo del enfrentamiento entre el papado y el imperio de las cruzadas y múltiples movimientos heréticos. Enfrentamiento entre el papado y el imperio, las cruzadas y múltiples movimientos que fueron denominados después heréticos o sectarios, entre ellos los más importantes, los cátaros y los albigenses. Ambos de estos monasterios, perdón, sectas heréticas van a ser combatidas por Hildegarda de Bingen, tanto los cátaros como los albigenses. Estamos igualmente ante una reforma necesaria de la Iglesia, una reforma que no llega, pero la Iglesia está atravesada profundamente por una corrupción generalizada del clero. Este es el contexto en el que Hildegarda se va a mover. Enfrentamiento del papado y del imperio, cruzadas, movimientos heréticos o llamados heréticos o condenados finalmente como heréticos, y corrupción general de la iglesia, del clero sobre todo, del clero. Espérenme un segundito que tengo que mandar aquí un mensaje, porque hay varios micrófonos abiertos. Sí, ya están apagados. El de Gabriela, Margarita. Gracias. Bien, para comprender a Hildegarda, y no solo a Hildegarda, sino a las mujeres, se hace necesario comprender las formas de conocimiento medievales, las formas de saber, de acercarse al saber. La opinión más difundida y aceptada es que durante toda la Edad Media
la forma de conocimiento casi única fue la escolástica. La escolástica llega a su punto cumbre con Tomás de Aquino. El núcleo fundamental de la escolástica es el análisis racional de la realidad, análisis racional de los fenómenos. Es decir, yo voy desmontando los fenómenos, los voy mirando con mi razón y los voy analizando. Pero decir que la escolástica fue la única forma de conocimiento es desconocer otra forma de conocimiento muy importante y muy significativa y muy desarrollada a lo largo de la Edad Media, que es una forma de conocimiento que practican especialmente las mujeres. Y es lo que llamamos la visión. La visión, de la cual se deriva un conocimiento y un discurso de tipo alegórico. La visión es una forma de saber más experiencial, más integral, más total. Es una forma de conocer que nos es difícil a las personas que hemos pasado por los claustros universitarios en el siglo XX, porque a nosotros se nos adiestró como única forma de conocimiento la razón. Pero el conocimiento que nos da la visión, que aporta la visión, es un conocimiento basado en lo que llamamos experiencia visionaria, que integra la totalidad del ser, incluido el trabajo del inconsciente. Se ve o se visualiza un problema, una realidad, un fenómeno, un problema planteado, se visualiza, se ve. Digamos, yo lo veo. No sé si creo que todas hemos tenido la experiencia, o la mayoría, de que estamos preocupadas por un problema, que no le encontramos solución, que no logramos encontrar la ruta para abordarlo. Bueno, nos vamos a dormir y de pronto por la mañana, al despertar, hemos comprendido ese problema, hemos sido capaces, visualizamos su solución. Entonces, esa es otra forma de conocimiento que no se basa en el discurso derivado de la razón, sino que se basa en una comprensión total y simultánea en base a una experiencia. Normalmente ese conocimiento se da por medio de la alegoría, es decir, mirar una cosa o un fenómeno a la luz de otro fenómeno, en donde uno nos sirve como alegoría del otro. Esto resulta muy claro en la obra de Hildegarda, en la cual su saber se transmite tanto por la palabra como por la pintura. Esta forma de aproximación supone una concentración muy fuerte, una concentración total, y una mirada interna que podemos denominar vida interior. Normalmente la experiencia mística, la experiencia de vivencias interiores, experiencia visionaria, no ha sido estudiada ni admitida como una forma de conocimiento. Ha sido relegada casi que a las conductas patológicas. En ese momento no, pero en los años 50, 60, 70, muchos místicos, Santa Teresa o cualquiera de ellos, estaba siendo catalogado como enfermo, básicamente, conductas patológicas. Y desde allí, desde el psicoanálisis, se intentaba explicar su conducta, pero nunca se profundizó, como cada vez más se profundiza, en la vida interior como vía de conocimiento de la realidad.
Aquí tenemos algunas de las principales obras de Hildegarda. La obra de Hildegarda es inabarcable. Cibias conoce los caminos es el texto que de alguna manera sintetiza o recoge su propuesta filosófica teológica. Pero la teología también se expresa en su libro de las obras divinas, en donde hay una aproximación al universo sobre todo y una mirada de ese universo como una alegoría o reflejo de la mente divina. Sinfonía Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales va por el mismo camino, sobre todo descubrir un poco el mensaje, la palabra que desde su perspectiva, desde su conocimiento, emite Dios para el momento y para el mundo. Son libros que afortunadamente hoy se consiguen bastante. A lo largo de todo el siglo, esta mujer resplandece en el mundo y en la iglesia. Su obra, Cibias, conoce los caminos, es la obra fundamental de la teología europea antes del desarrollo del tomismo. A lo largo de todo el siglo, Hildegarda, digamos, domina con su saber el mundo europeo, que luego va a ser indiscutiblemente desplazado por Tomás de Aquino. Su palabra es consultada y escuchada por papas y emperadores. Su fama es tal que es invitada por Federico Barbarroja a su palacio para conocerla y discutir con ella asuntos del Sacro Imperio. La figura de Federico Barbarroja es una figura muy significativa a lo largo de este siglo y la invita para conocerle y discutir con ella asuntos que le preocupan de la política. El epistolario de Hildegarda no se consigue completo en español, desafortunadamente. Es inmenso, porque tanto abadesas como monjes, eventualmente obispos y eventualmente gobernantes, la interpelan permanentemente. Es una luminaria, pero igualmente representa una época en la cual las abadesas tienen un rol fundamental en el sostenimiento espiritual de una iglesia, cuyos clérigos habían caído muy bajos en la vida y las costumbres, y en la preocupación por el dinero, que es algo que siempre ha acechado a la jerarquía eclesiástica. Bueno, dejamos ahí a Hildegarda sabiendo que realmente, como les estoy diciendo, su vida es inabarcable, su obra también. Y esto es simplemente una introducción, una mirada que quiere motivar a una profundización en la figura de esta mujer. No me detengo en el aspecto científico, pero ella es una gran conocedora de todo el sistema medicinal natural, maneja las plantas. Hay una película muy importante, muy significativa que la muestra bastante, que se llama así, Hildegarda de Bingen. Se las recomiendo. Bueno, entramos entonces a Herralda de Ladberg, otra abadesa, muy significativa también, aunque quizás su proyección política contemporánea a su vida es menor que la de Hildegarda. Vive entre 1125 y 1195. Es una monja alsaciana del siglo XII, abadesa de la abadía de Fungenburg, de tradición agustiniana. Lo más significativo de su patrimonio, de su herencia, es la obra conocida como Hortus Deliciarum o el Jardín de las Delicias. Esta es una empresa que la lleva a la fama y al reconocimiento. Es una obra que quiere ser la enciclopedia y recopilación de todos los saberes del mundo hasta ese momento, en pinturas miniaturas. Es importante señalar
yo quiero insistir en ello, que 6 siglos antes, es decir, en el siglo XII, unas monjas en un monasterio, lideradas por Herralda de Laken, emprenden la labor enciclopédica, que 6 siglos después van a hacer reconocer mundialmente los enciclopedistas franceses. 6 siglos antes fue desarrollado este proyecto por mujeres. Si alguna persona quiere leer esta descripción del Huerto de las Delicias, le agradezco. Yo lo puedo hacer, Carmiña. Bien. La técnica de algunas ilustraciones ha sido muy apreciada en casi todos los ámbitos artísticos, ya que demuestra una imaginación muy extraña entre los artistas contemporáneos de Herrada. Pese a sus errores gramaticales, su sentimiento es sincero. Las líneas poéticas que contiene son musicales y admirablemente adaptadas a su propósito, el servicio a la divinidad. Herrada considera que su comunidad es una congregación unida para servir a Dios cantando alabanzas en su nombre. Después de haber sido preservado durante siglos en la abadía de Hohenburg, el manuscrito del Hortus Deliciarum pasó a la Biblioteca Municipal de Estrasburgo durante la Revolución Francesa. Actualmente todavía se puede apreciar el valor artístico y literario de la obra de Herrada. Gracias. Bien, ahí está en síntesis. Hay algunas pocas imágenes, pero está la síntesis de en qué consiste esta obra, realizada por Herrada, pero por sus monjas en un monasterio alsaciano en el siglo XII. Como decíamos antes, o insinuábamos antes, los monasterios femeninos fueron un espacio para la formación y educación de las mujeres, entendido en un sentido como destino alternativo al matrimonio y la maternidad. Único destino que tenían las mujeres en la Edad Media, matrimonio y maternidad que iban unidas. Bueno, el monasterio se convierte en un espacio alternativo para ellas. Estos monasterios fueron también focos de conservación y creación del arte y la cultura, espacios de oración y elevación del nivel espiritual de la iglesia, que muchas veces flaquea ese nivel espiritual, se abaja, y fueron además círculos de construcción de las relaciones de afirmamiento y sororidad. Las relaciones de afirmamiento, para quienes no conozcan la palabra, son las relaciones que se tejen entre una maestra espiritual femenina y las mujeres a quienes ellas acompañan. Entonces, el afirmamiento supone un reconocimiento de autoridad espiritual hacia una mujer y construcción de esas relaciones de conducción y acompañamiento por parte de la mujer y por el contrario, por parte de sus seguidoras, pues reconocimiento de su autoridad. Y construcciones de sororidad, es decir, de relaciones de hermandad entre ellas. Pasamos ahora a un tercer capítulo en donde vamos a ver un movimiento, el de las beguinas, un movimiento realmente importante, realmente significativo. Ante las beguinas o con el movimiento de las beguinas, nos encontramos con uno de los movimientos y los fenómenos y realidades más importantes y más significativas de la memoria femenina. Fenómeno, por otro lado, completamente silenciado,
en los manuales de historia de la Iglesia. Insólitamente silenciado. Se trata de un movimiento que más o menos arrancó en el siglo XIII y que atraviesa la Iglesia europea por 3 o 4 siglos. Nace en el momento en que se están organizando y multiplicándose los burgos, es decir, las incipientes ciudades. La forma de vida beguina aparece como una respuesta espiritual y religiosa a estas realidades sociales nuevas. Hay que tener en cuenta que el monasterio nace como respuesta a la sociedad feudal, sobre todo. El esquema que reproduce en su interioridad es el esquema de las relaciones feudales. Las beguinas, los beguinatos, nacen como respuesta a las incipientes ciudades. Las beguinas son mujeres con una fuerte experiencia de Dios que se unen en comunidad, en pequeños grupos, para dedicar su vida a la oración y al servicio de los otros. A la oración, al estudio, pero al servicio de los otros también. Allí ya hay una diferencia con los monasterios. Los monasterios básicamente están dedicados al estudio, a la oración, a la contemplación. Los beguinatos están dedicados a la oración, al estudio en comunidad y al servicio de los otros. Desean tener una vida consagrada, es decir, entregada plenamente al Evangelio, entregada plenamente a la divinidad. Desean tener votos de pobreza y virginidad, pero no quieren las beguinas recluirse en un convento o monasterios, no quieren tener sobre ellas una autoridad masculina de un abad, de un rector, sino que quieren vivir libremente entre ellas en las comunidades que surgen. Estas mujeres se agrupan entonces en los límites de las pequeñas ciudades que van surgiendo en algunos barrios en donde se organizan los llamados o conocidos beguinatos. Aparte de su dedicación al estudio, a la oración, a la contemplación, que va a dar como resultado grandes místicas, atienden enfermos, atienden a huérfanos, atienden a ancianos y ancianas, o se dedican también a la enseñanza. Bien. Aquí tenemos un esquema, digamos, podríamos llamar, de un beguinato. Las beguinas vivían en pequeñas ciudades a las afueras de los núcleos urbanos que empezaron a construirse a principios del siglo XIII, gracias a la ayuda de la nobleza. Los beguinatos constataban de un patio central ocupado por un jardín, rodeado por una o dos filas de pequeñas casas unidas por calles estrechas. Ahora vamos a ver otra visión también que nos ayuda a mirar mejor. Una iglesia, una enfermería, un comedor comunitario y uno o varios conventos para las novicias y para las beguinas que deseaban una vida más comunitaria. Había beguinas que vivían más solas o había beguinas que vivían comunitariamente. Muchas casas tenían pocas y pequeñas ventanas en la planta baja debido a que a las beguinas les interesaba mucho preservar su intimidad. Todo el conjunto estaba rodeado por un muro con varias puertas que proporcionaban solidaridad y tranquilidad y sosiego a sus moradores. Los beguinatos surgen a lo largo del siglo XIII en el norte de Europa. Desde allí se expanden hacia el sur por diferentes países.
La espiritualidad beguina hace parte de la mística renana y su experiencia de la divinidad está muy influenciada por la del maestro Eckhart, Mr. Eckhart. Experiencia espiritual ampliamente reconocida y recuperada hoy. La figura de Mr. Eckhart estuvo perdida por los siglos, pero está siendo recuperada cada vez más. Su experiencia es una experiencia espiritual que, como les digo, preside la mística renana y sobre todo es una experiencia de la unidad y la profundidad. O sea, Mr. Eckhart predica la unidad del ser total, es decir, el que la divinidad habita en nuestro interior y es una con nosotros. Las beguinas alcanzan en su desarrollo una potencia espiritual muy alta y un significativo desarrollo de la conciencia y autonomía femeninas. Ellas, no Ignacio de Loyola, ellas, las beguinas, son las iniciadoras en la iglesia de la espiritualidad conocida como contemplación en la acción. Lo que pasa es que si alguien han borrado de la historia de la iglesia es a las beguinas. Aquí tenemos otra visión de un beguinato, ¿no? Por aquí se alcanza a perfilar una calle estrechita que une los dos beguinatos. Aquí hay una cosa, lugar común, y por el otro lado están pues las distintas celdas o agrupaciones donde viven ellas. Esto es un beguinato en el norte de Europa. Señalamos algunas beguinas muy destacadas a través de la memoria de estos siglos. Matilde de Magdeburgo, Beatriz de Nazaret, Margarita Poretti, Heidelberg de Amberes, Ángela de Foligno. Las beguinas fueron decenas de miles, por supuesto, pero estamos hablando de algunas, ¿no? Esto es una reproducción, una evocación de Margarita Poretti. Pues estas son figuras así de... Esta es Ángela de Foligno. Esta es Matilde de Magdeburgo y esta es uno de los libros más importantes y más significativos de Heidelberg de Amberes. A ellas, en general a las beguinas se les reconoce como escritoras pioneras en las lenguas autóctonas, porque las beguinas, que repito, no van a recluirse en un monasterio, sino que viven en las afueras de las ciudades, no se dedican a estudiar el latín, no practican, no escriben en latín como los letrados de la época. Entonces ellas escriben en los idiomas, en francés, en incipiente alemán, en los idiomas autóctonos nórdicos. Ellos escriben en austriaco, escriben en las lenguas autóctonas y se les da, por supuesto, ese reconocimiento, que inauguran, digamos, estas lenguas. Algunas, como Ángela de Foligno, ella no era letrada. Ángela de Foligno era una gran mística, pero no era letrada y dicta sus memorias, porque ella no escribe. Otras, como Heidelberg de Amberes, alcanzan cimas maravillosas en su poesía. La poesía de Heidelberg de Amberes es realmente una maravilla. Bajo el nombre de Heidelberg de Amberes parece haber 2 o 3 generaciones de maestras espirituales. Definitivamente no está establecido, digamos, que se trate de una sola persona. Lo más conocido de Heidelberg, traducido al español, es el libro de las cartas, que es un libro, digamos, de afilamento, es un libro de enseñanza, es un libro de acompañamiento a las jóvenes que se están formando en su misma línea. Y su gran poemario místico hermosísimo, El lenguaje del deseo. Esos 2 textos son los más conocidos en español. Bien, Margarita Poretti. Ella es autora
de un texto de espiritualidad, un camino de espiritualidad, una vía de espiritualidad que se llama El espejo de las almas simples. Margarita Porete fue quemada en la hoguera como hereje. Sin embargo, su obra El espejo de las almas simples es popular en el mundo occidental, tanto en Europa como en América, y se piensa, o se dice, o se da a conocer como un texto anónimo. Es un camino de vida espiritual que se da a conocer como un texto anónimo. Sin embargo, fue de ella, de un hereje, de una supuesta hereje, quemada en la hoguera. Circuló durante siglos como un texto anónimo hasta que finalmente en el siglo XX se le reconoce su autoría. Algunas de estas mujeres son miradas hoy como trovadoras de Dios. Reconocen a la divinidad como fuente y personificación del amor. Esta es otra de las características de la mística renana, la divinidad como personificación del amor. Se entregan a él y le cantan. Aquí tenemos un texto de Matilde de Magdeburgo. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, léelo. El pez no puede ahogarse en el agua. El pájaro no puede caer en el aire. El oro no puede destruirse en el fuego, pues de él recibe su claridad y su brillo. Dios ha concedido a todas las criaturas ser acordes con su naturaleza. ¿Cómo podría yo resistirme a la mía? Tuve que dejarlo todo para acercarme a Dios, que es mi Padre por naturaleza, mi hermano por humanidad, mi esposo por amor. Matilde de Magdeburgo. Gracias. Aquí tenemos un texto de Haitevilla Beres que ha escrito unas cumbres de poemas místicos. Dice, las vías del amor son inauditas, como sabe quien las ha seguido, pues amor de repente retira su consuelo. No puede permanecer firme aquel a quien toca el amor y gusta muchas horas innombradas. Tan pronto ardiente, tan pronto frío, tan pronto tímido, tan pronto audaz, numerosos son los caprichos del amor. Cuando se conoce un poco el mundo de la mística, se queda uno asombrado de la capacidad de síntesis poética que tiene esta mujer. En 8 versos, concentra tratados enteros que han desarrollado Teresa de Ávila o Juan de la Cruz sobre las dificultades y las vacilaciones y las subidas y bajadas en el mundo místico. La condena a Margarita Porete revive la desconfianza hacia esta forma de vida. Y a instancias del Papa Clemente V, un nombre para no olvidar, el Concilio de Viena en 1312 declaró que la forma de vida beguina no era admitida en la Iglesia. Fue una forma de vida que siempre tuvo mucha resistencia, porque eran mujeres solas, comunitariamente apoyándose, comunitariamente viviendo, sin la dirección espiritual ni la autoridad masculina. A partir de ese concilio de Viena en 1312, muchas beguinas existentes fueron presionadas para que se integraran a monasterios de benedictinas o comunidades de carmelitas o clarisas. Por ejemplo, Matilde de Magdeburgo se integró a un monasterio. Muchas resistieron y algunos beguinatos subsistieron
inclusive hasta el siglo XX. Por allá en 1980 y pico, atravesó el mundo la noticia de que el último beguinato, me parece que holandés, había sido cerrado. Pero pues cada vez fueron más marginadas y sobre todo silenciadas. A mi juicio, desde mi perspectiva, la recuperación de la memoria de las beguinas es una de las tareas más importantes que podemos acometer las mujeres creyentes. Y su condena, su silencio, es uno de los peores crímenes simbólicos que ha realizado la Iglesia. Vamos llegando hacia el final de lo que es propiamente la exposición para hacer luego un diálogo. Hay que señalar que a lo largo de los siglos XIV, XV, XVI y XVII, la Iglesia se ancla en una dinámica negativa muy fuerte. Inquisición, quema de brujas, que fue un verdadero genocidio, y guerras de religión. En este contexto tenemos la Reforma, que también puede ser recuperada desde algunas potentes mujeres, la Reforma, y a partir de la Reforma el desarrollo de trágicas guerras de religión en Europa. La quema de brujas es uno de los capítulos más tristes de la historia de la Iglesia. Se cuentan por cientos de miles las mujeres llevadas a la hoguera. Las brujas, ¿qué eran las brujas? Simplemente mujeres dedicadas al servicio de la vida. Médicas, parteras, conocedoras de las propiedades medicinales de las hierbas, que fueron perseguidas por su autonomía frente a los poderes religiosos y masculinos de su época, y por su sabiduría, que a juicio de los inquisidores y a juicio de la Inquisición, solo podía venir de su pacto con el diablo. Las médicas, las parteras, en general las curanderas, a partir de la medicina natural y de las hierbas, no iban a una escuela tomista a recibir su formación, sino que por el contrario, transmitían esa formación de boca en boca, en herencias comunitarias, en herencias comunales, en reuniones muchas veces nocturnas que luego fueron condenadas como supuestos aquelarres. Y de esta manera se transmitía el saber marginalmente entre los grupos de mujeres. Los inquisidores entonces no reconocían este saber, no lo admitían, y lo denunciaron como supuesto saber derivado de pactos con el diablo. Se escribió por parte de los inquisidores alemanes un tratado sobre cómo enfrentar a las brujas. Mejor dicho, hay que tener en cuenta que las brujas, las mujeres completamente desarmadas, generaron verdadero pánico, verdadero horror, verdadero temor entre los hombres y entre los hombres de armas. Generaron un manual sobre cómo enfrentarlas, un manual que se hizo muy conocido y que se llamó el martillo de las brujas. Por parte de la reescritura histórica, con la perspectiva de género, la llamada quema de brujas, que muchas veces
se ha querido desconocer y se ha querido obviar, se considera hoy como un verdadero feminicidio masivo. Las mataban porque eran mujeres, porque ejercían prácticas de curación como mujeres. Arrebató mujeres del mundo y arrebató sus prácticas y sus saberes. Este es un crimen que ha sido silenciado, ocultado, distorsionado y por el cual ningún papa, ninguno de los últimos, ha pedido perdón a las mujeres. La quema de brujas es también una memoria que las mujeres tenemos que reconocer, que reproducir, rememorar, recuperar, porque tiene que ser una fuente permanente de inspiración, pero además de indignación.